Xulio Viejo y doctor en Filología Románica y profesor de Filología Española en la Universidad de Oviedo, y es uno de los filólogos más brillantes de la so generación, autor de numerosos estudios sobre la historia de la lengua asturiana, sobre diversos temas de lingüística y de historia también de la nuestra literatura. En Nayuri va a falarnos del nuestro primer autor conocido, de Antón de Marirreguera, cuanto de real y cuanto también de personaje literario tiene el nuestro primer escritor conocido. De ello falaremos con Xulio Viejo. Hola Xulio, bien llegado a Nayuri. Buenas tardes, Pablo. Bueno, Xulio, tenemos aquí para falar en este podcast de historia. Tú es un de los pocos y además de los que de una forma más exhaustiva y también más brillante tienen estudiado la historia de la nuestra lengua, que es un eje fundamental de la propia historia de Asturias y también del presente, igual que lo lleva la historia del pasado para una sociedad que vive en el día a día. Y en esa historia de la lengua asturiana hay momentos que son difíciles a veces de acutar, como ocurre en otras disciplinas históricas, pero hay casos, tenemos no sé si la suerte, pero por lo menos sí la posibilidad en la nuestra lengua de datar o conocer cuál es el nuestro primer autor literario conocido, con obra conocida o publicada, saber más o menos quién fue ese primer autor, y que fue eso, Antón González Reguera, conocido col so llamativo de Antón de Marirreguera, un cura asturiano del barroco, y del que, bueno, siempre hubo más un poco casi que leyenda o casi invención del personaje, ¿no? Llegónos a los nuestros días aquello de los testimonios que nos dejaron Caveda, otros autores de lo que fuera este autor, como ser, digamos, en la su vida civil, y que bueno, llegó un momento en el que aquellos escritos que hicieron en asturiano se decía que mandó quemar a la su muerte, teniendo en cuenta lo que allí se contaba, ¿no? Sabemos, güey, un poco más quién fue Antón González Reguera. Bueno, realmente Antón de Marirreguera, el llamado Antón de Marirreguera, hay un personaje bastante oscuro, ¿no? Por eso que dices, porque por un sitio tenemos, bueno, toda una leyenda creada desde los ilustrados del siglo XVIII, Caveda, apelando a tradiciones orales más o menos difusas, pues sí, nos falen de un personaje con ese nomato, que escribe una serie de poemas, que lleva toda una celebridad en el su entorno. Pero cuando vamos al dato concreto, bueno, pues para empezar ya tenemos dudas sobre el propio nombre, porque unas veces en los manuscritos de copias que tenemos de fechas posteriores a él, solo lo conocemos a través de el día del 17, pero tenemos los manuscritos conservados, empiezan en el 18 o en el 19. Unas veces aparece como Antonio Álvarez, otras veces aparece como Antonio González. Después, en lo que son las referencias biográficas, pues falennos de un autor que unas veces nace en Prendes, otras veces en Yorgozana. Bueno, hay poca distancia geográfica, pero bueno, eso a veces excita pasiones localistas. Y después, bueno, pues toda esta leyenda, primero de personaje revolvín, travieso, ingenioso, que por otra parte pues parece que sufre ahí una caída del caballo en los últimos años de vida, y entonces arrepiéntese y resulta que tenía pues ahí un hueso lleno de papeles que fai quemar cuando está morriendo, porque bueno, pues no sea que vaya a ir al infierno con esas cosas que escribía, ¿no? Después, bueno, yo hice en su momento la edición, hice el trabajo de archivo, pero bueno, la información que conseguí recabar de aquella y era muy parcial. Más o menos acute es un personaje que fue real, tiene documentación generada,
pero bueno, en fin, no con la precisión que nos prestaría. Y si el personaje o la persona que había detrás de esos nombres, de ese nombre que pasó más como Antón de María Reguera, está envuelta en esa oscuridad, si sabemos, por lo menos si hay un primer, cuál es su primer poema por ese certame universitario que algamó, ¿no? El poema Cuando llamen les abelles, como y el título del Sí, las bueno, reliquias de Santa sí, un Eulalia. romance que Pleito entre Ulleo y Pleito entre Mérida Ulleo y sobre la Mérida. posesión de las reliquias de Santa Olalla, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, sí, el primer texto del que tenemos una datación precisa por ese fecho concreto que además responde a una circunstancia histórica, ¿no? Que fue la proclamación de Santa Olalla como patrona de la diócesis de Ubieu. Todos los asturianos lo saben, pero bueno, proclámase en el siglo XVII, en 1639. Eso, bueno, y todo un acto social o incluso político en las Asturias del momento que, entre otras cosas, conduce a la organización de unos juegos florales, de unas competiciones poéticas, en las que se impliquen, bueno, todas las instituciones, el Ayuntamiento de Ubieu, la Iglesia, que es la que lo fomenta, el Principado de Asturias, la Universidad de Ubieu, el Concilio de Ubieu. Y entonces ahí, bueno, la primera sorpresa que tenemos en ese certamen, del que además conservamos una especie de memorial que apareció después, la primera sorpresa y es que primero aceptase la presencia de obras en asturiano, al mismo nivel que aportaciones en castellano, en latín, en griego, pues ahí entra el asturiano también. Parece ser, aunque solo conocemos esa obra, ese romance concreto de Antón de María Reguera, parece ser que hay otros autores que escriben en asturiano que no reciben premio, pero que participen, ¿no? Y eso falarnos, bueno, pues de un ambiente literario en el que el asturiano estaba bien visto y en el que seguramente hay precedentes. Probablemente a Antón de María Reguera y dieron ese premio porque ya tenía un cierto nombre creado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, interésanos ese ambiente que, en mi opinión, tiene que ver con otro fecho de la nuestra historia cultural muy inmediato, que ya era la fundación de la Universidad de Ubieu, que ya era del año 1608, acababa de fundarse, como quien dice, y seguramente el hacer, bueno, pues un núcleo donde podían xuntarse, bueno, pues al final eran cuatro personas contadas, ¿no? Que tenían acceso a esos estudios en las Asturias de la época, pero bueno, eso ya permitía hacer ahí un poco de comuña y iba creando el fermento, ¿no? De la primera literatura en asturiano, o por lo menos un momento clave en su desenvolvimiento. Y digamos eso, para la persona que escuche Güey o para el oyente de Güey, también eso supone, digamos, entender un poco también que en ese contexto hay una cierta, como bien decías, una cierta normalidad en que en un certamen abierto a todas las lenguas, porque creo que eso podían concurrir tanto en castellano como en lenguas clásicas, en otras concurran obras en asturiano y una de ellas además salgame un premio. Esa normalidad, digamos, en cuanto al uso literario, también y un poco una seña de que eso digamos existía ese cultivo que no era algo tampoco que fue, digamos, por decirlo de forma poco grosera, pues una aventada que ellos dio a todos esos escolares de Ubieu con motivo de la celebración de la patrona de Santa Olalla, y dice, pues vamos a poner en asturiano nuestras cosas aquí hoy, no vamos a ser menos. No, ahí seguramente, a ver, las cosas suelen ser consecuencia de unas condiciones iniciales más o menos difusas, pero que son siempre complexas, ¿no? A ver, primero tenemos que imaginar un marco sociolingüístico en las Asturias del 1600 que no se parecía nada al actual. Ahí seguramente el asturiano ya era una lengua, bueno, general, universal, prácticamente a todos los grupos sociales, incluyendo la propia aristocracia, ¿no? Eso tenemos que, y el clero, ¿no? Entonces ya tenemos que partir de ese marco. Tenemos que ponernos también en el momento cultural, el siglo de oro español, donde hay un momento de gran ebullición artística y literaria.
que, claro, conocemos a través del castellano, ¿no? Y el gran siglo de la literatura clásica castellana, pero y un siglo también con cierto referver de la España plurilingüe, entre otras cosas porque en ese momento, bueno, pues más allá del discurso este imperial del castellano y tal, conoce y valórase les otras lingües también, ¿no? Como, bueno, en su propio ámbito y a veces con esas connotaciones identitarias o sociológicas, pero conoce y valora. Se basta ayer, por ejemplo, el Quijote, ¿no? Cervantes fai referencia en distintos momentos al catalán como una lengua pues muy apta para la creación literaria, al euskera, incluso hay una referencia un poco de pasada al ámbito asturiano y leonés, al sayagués, ¿no? Eso, bueno, y un factor importante. Y después, en el ámbito eclesiástico, estamos, como quien dice, en los, bueno, arranques, o por lo menos viviendo las consecuencias inmediatas de todo lo que son las disposiciones de Trento, ¿no? Que, entre otras cosas, aboguen por la, bueno, por la difusión con la mayor fondura posible del mensaje católico ortodoxo romano, ¿no? Y en esa estrategia la Iglesia también estimula lo que es el recurso a las lingües bueno, las lingües populares, falamos de lingües minorizadas, pero de aquellas no eran lingües minorizadas, eran prácticamente la lengua exclusiva, ¿no? El asturiano o la que correspondiera en los distintos territorios del mundo católico, ¿no? Entonces, bueno, hay algún indicio de que no solo en Asturias, ¿no? Sino en todo el mundo católico, la propia Iglesia estimula el recurso a esas lingües como herramienta de transmisión de la doctrina y de la moral católica. Y Mari Reguera, con todo ese perfil revolvín que tiene, y un ejemplo arquetípico de eso, ¿no? Para empezar, yo un clérigo, pero bueno, detrás de esas fábulas con picardías, con descripciones eróticas, haces un poquitín subidas de tono para los estándares de la época, al final todo eso tiene un fondo doctrinal y moral evidente, ¿no? Y culto también, ¿no? Porque, digamos, es eso, que ese contexto del siglo de oro español, del barroco, esas fábulas, aunque sean en clave a veces un poco, eso, verderona y humorística o irónica o incluso disparatada, tan contextualizadas también en la misma literatura que se hacía en castellano o en otras lingües, ¿no? En esa recreación de las fábulas y los mitos clásicos a la que parece que no ya llena el autor de esos textos, que aparte del examen les sabéis, y un empiezo ahí dificultoso para ser el primer poema. Esas otras fábulas que se suelen atribuir a él, los estudios luego posteriores descartaron de algunas, otras hay dudas. Pero vamos, esas fábulas que se sabe de él están un poco en ese contexto también en el que se escribe Lope de Vega, en el que escriben tonos clásicos. En toda la Europa de la Europa. Sí. En toda la Europa. Vamos, incluso Shakespeare. Inspiras en novelas, ¿no? Claro, a ver, y un exponente claro de la literatura barroca en general, incluso de la cultura barroca en general. Nosotros a veces, como todo lo asturiano, parece que siempre tenemos esta perspectiva un poquitín acomplexada, ¿no? Y que fai parodias de fábulas clásicas para reírse con humor así abrador, muy primario, ¿no? A ver, en realidad lo que fai Antón de Mari Reguera en la fábula de Ero y Leandro o en Dido y Eneas, exactamente, yo siempre ponía este ejemplo en clase y entendíanlo bastante bien, y exactamente lo mismo que fai, por ejemplo, Velázquez, cuando pinta el triunfo de Baco los borrachos, o cuando pinta les filanderes, y combinar bueno, pues que sí, yo tengo ahora mismo en mente el triunfo de Baco, ¿no? Los borrachos, pues ves ahí el dios muy blanquín y tal, y después, bueno, pues unos paisanos del pueblo con la piel trabajada por el sol, con una cara de tener chumao más o menos reciente y un brillín así en los huellos, muy de estar pasándolo bien. Bueno, y el mismo entemez de esa cosa lustrosa artística de la que tenía la cultura clásica erudita,
con el gusto por lo popular y en general el gusto por contraste, ¿no? Poner a chocar esos dos mundos aparentemente contradictorios y generar ahí, bueno, pues un efecto estético que era simplemente lo que gustaba en la época, ¿no? Que aparece en todo el barroco, ciertamente, ese contraste además entre lo culto, lo popular, lo profano y lo sagrado, ¿no? Lo vitalista y lo fúnebre y el memento mori, todas estas cosas, y ciertamente, o sea, ves en la pintura, en el arte, en la literatura, en el contexto español, pues eso todos los grandes figuras del siglo de oro, Juan Guadalupe Tales, Letrilles, todos este tipo de literatura, en ese sentido también sé, pero si hay ese fondo denota también, digamos, la formación de ese autor o la so familiarización también con la literatura que a él llegaba y que no fai, digamos, eso, aunque sea por, bueno, no sabemos los motivos que lo llevaron a escribir, pero evidentemente que no lle, digamos, una voz aislada, sino que fai coro a todo ese contexto literario, ¿no?, del momento. Sí, claro, un misterio para nosotros, y supongo que va a quedar sin resolver, y conocer la biblioteca de Antón de María Reguera, o por lo menos el bagaje de lectures que podía tener. Pero simplemente con el análisis textual y es fácil ver que hay una persona de una cierta cultura académica que podemos presuponer por puro hecho de que pasara por las aulas universitarias del momento, pero específicamente literaria también. Conoce materiales literarios clásicos, lógicamente, ¿no? Por lo menos les fábulas que retoma, cita indirectamente otras, a veces hay que leer entre líneas, pero vamos, y evidente que conoce otros materiales clásicos. Y también yo creo que literatura del momento, o sea, hay en otro tipo de obras de María Reguera, como los entremeses, que eran, bueno, obruques teatrales pequeños, bueno, pues aparecen ahí motivos, patrones narrativos, los alcaldes, el entremés del alcalde, ¿no? La figura está un poquitín grotesca del alcalde que ejerce de juez y dice sentencias a veces un poquitín, bueno, un poco entre lo absurdo a veces y lo ingenioso, ¿no? Para salir de conflictos un poquitín pintorescos. Eso, bueno, un oyente y lector culto que pueda estar sintiendo esto podrá reconocerlo, por ejemplo, en el Quijote, en los juicios de Sancho Panza, en el capítulo de la Ínsula Barataria, donde fai de xuez y va xulgando distintos casos más o menos grotescos, ¿no? Bueno, ese mundo y en definitiva el que maneja y en el que se mueve y del que bebe el nuestro Antón de María Reguera. Y con el sello propio también, digamos, de esa subcultura, de la cultura popular o de la cultura tradicional, que está también muy presente en ese reflejo, ¿no? De la naturalidad, incluso eso, en el entremés, el ensalmador, o en sus propias fábulas, está también muy presente ese mundo campesín, que también, si y es cierta la su biografía, hubo conocer también muy, muy cercano, no solo por la sonacencia, sino porque también fue cura preste en una zona eminentemente campesina, como lo hay de Carreño, ¿no? Sí, lo campesino, y además, bueno, estamos hablando de un montón de referencias europeas, clásicas o universales, pero también lo asturiano, lo eminentemente local. Y interesante porque él interactúa con ese mundo popular en dos claves. A veces como clérigo, bueno, digamos, tiene esa función, por ejemplo, falabes del entremés del ensalmador, contribuye a hacer propaganda o a combatir pues determinadas prácticas medio paganes, mágicas, supersticiosas de los ensalmadores, de todo este tipo de personajes que tenían todavía una presencia en el mundo rural, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay eso podemos entenderlo como una literatura moralizante de arriba a abajo, o sea, de la élite hacia el pueblo, de combatir elementos de cultura popular, muy en la línea de determinadas disposiciones que fue en la iglesia asturiana en aquellos años, perfectamente documentadas. Pero también al revés, o sea, él a veces fai una crítica social
claramente enfocada desde el punto de vista de los intereses de las clases labradores, fundamentalmente frente a los abusos de la nobleza terrateniente del momento. De algo que iba a tener como parte de la obra también después un cultivo, una tradición posterior, ¿no? Esa vena también crítica, de crítica social, y a veces eso, curiosamente, de autores de estamentos que eran privilegiados o que pertenecían, digamos, a las élites y, sin embargo, bueno, y eran conscientes de esas injusticias o desigualdades que existían, ¿no? Que tenían también un trato muy cercano con el pueblo, con la gente, ¿no? Sí, bueno, en principio, a ver, podemos plantearlo incluso en términos más generales. Con Antón de María Reguera inaugúrase una tradición muy larga de literatura política en asturiano, ¿no? De textos al servicio del debate político, normalmente enfocado en una determinada perspectiva ideológica, ¿no? Digamos que Mari Reguera, bueno, vamos a decir que era progresista, porque no era progresista ni mucho menos, pero bueno, sigue populista, ¿no? En el sentido de que en el buen sentido, en el buen sentido, porque bueno, agarra el punto de vista de defensa de las clases populares, ¿no? Por supuesto, bueno, pues en las coordenadas ideológicas del siglo XVII, que no sé si serán más avanzadas que las del XXI, visto lo visto. Pero bueno, en principio, digamos que tiene esa perspectiva, bueno, vamos a decir populista, ¿no? Ya que quedó así, populista en el buen sentido frente a la ideología o a la práctica opresora de la élite. Y eso, bueno, va a tener una continuidad visible, pues por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? Todo lo que lleva la literatura ilustrada de los autores de la generación de Xovellanos, de la propia hermana de Xovellanos, que tiene una literatura, esta sí, progresista, ¿no? Y casi revolucionaria. Y bueno, en general en esa generación pues mantienen esa perspectiva de defensa de los intereses populares, pero después, cuando pasamos al siglo XIX, ahí la tradición de literatura política, los diálogos famosos, mantiense, y una cosa ya como muy arraigada en la creación en asturiano, pero ahí normalmente hay una inversión ideológica bastante marcada, porque ahí ya nos aparece un discurso fuertemente reaccionario, en la mayor parte de los casos. También hay de alguna excepción, pero bueno, estos diálogos políticos del siglo XIX, incluso primeros del XX, bueno, tienen buena parte de ellos son marcadamente reaccionarios. Y ese carácter crítico, admonitorio que tienen muchos de los textos de Reguera, dícenos algo, ayúmanos algo en ese otro misterio que puede haber o digamos, oscuridad en cuanto a cuáles serían los destinatarios de esos textos. Oye, bueno, yo vuelvo... No. A ver, yo lo que pasa es que vuelvo a la cosa de marcarlo en el barroco y en esa práctica de contrastes, ¿no? Siempre hay un debate sobre, bueno, oye, que el destinatario natural de Antón de María Reguera, pues y el público campesín, porque él escribía para ellos y escenificabas en los filandones y en esos follaces y todo esto. Y frente a eso hay un estado de opinión contrario que dice, no, bueno, a ver, cuidado, este no deja de ser un fidalgo de una familia pues más o menos acomodada, que tiene acceso a una formación universitaria, y que escribe, bueno, pues para un sector de población muy curto en términos numéricos en las estudios de la época, que puede leer y que puede descifrar esas referencias, ¿no?, clásicas y demás, que sería una élite seguramente minúscula. Yo creo que no es necesario contraponer eso, ¿no? Posiblemente, bueno, pues esa literatura leíase o incluso escenificábase en distintos momentos, en distintos ámbitos, y de la misma manera que lo popular puede filtrarse al gusto aristocrático, también pasa, y es perfectamente conocido, que, bueno, pues una literatura que en principio se transmite, lo que sería la literatura clásica, la literatura elitista, que en principio se transmite desde arriba, ¿no?, desde estas pequeñas élites, también se filtra hacia lo popular, ¿no? Simplemente si vamos a lo que es la tradición de cuentos oral tradicionales, que parece que es el sumum de lo popular, de lo labrador, de lo campesino, etcétera, a veces, bueno, lo que recuye son motivos
que nacen y que se propaguen desde entornos, bueno, pues cortesanos y muy elitistas, ¿no? Pero bueno, acaben calando también, ¿no? Yo, estas dicotomías a veces creo que no es necesario manexales. Pero sí, por ejemplo, los escritores, vamos a poner por el caso de los escritores castellanos del barroco, la Extremadura con María Reguera podía ser que en este caso, en el caso de ellos, son escritores profesionales que, digamos, escriben para un público, viven de las comedias sobre todo, por eso son tan prolíficos en mayor medida de las novelas, pero sobre todo de las comedias. Antonio María Reguera, güey, en pleno siglo XXI todavía no hay escritores profesionales en asturiano, ni hay un público. Supónse de aquella sí había ese público, no sé si profesional, pero sí, aunque fuese una mezclalla de eso, de público culto, o sea, que podían ser tanto pues esas tertulias de estudiantes o de clérigos o de aristócratas de Vieu, centros como Vieu, como fue pues todo el entorno de Sisión, el Valle Carreño, Gozón, toda esa zona, y a la vez popular, como esas significaciones, incluso seguramente en romerías o en forises. Había ese público también, o sea, aparte de que fuese normal el uso de una literatura como el asturiano, se supone. A ver, por lo menos ese tipo de prácticas, sí, ese tipo de prácticas culturales a todos esos niveles son bien conocidas en España de la época, y en principio podemos suponer que sí el marco que vamos a topar en Asturias, ¿no? El episodio este inicial que decíamos de los juegos florales y donde se intercambian poemas en latín, en castellano, en asturiano, didnos que soy así, o sea que hay, por lo menos en esos entornos elitistas, que son así, ¿no? Y después íbamos al siglo siguiente, al entorno de xovellanos, del movimiento ilustrado asturiano, donde ya tenemos pues mucha más correspondencia, que nos fala, o diarios, ¿no? Que nos falen de prácticas ya, vamos a decir, más privadas. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, falase de velas literarias, donde se lleven poemas, donde incluso se imiten a otros personajes y se parten de risa y unos con otros. Entonces, bueno, Perey, o sea, por lo que sería la parte de la élite, bueno, yo creo que es evidente que eso funcionaba así. Y después en ambientes más populares, volvemos al paralelismo con lo que eran las prácticas culturales de la España de la época, de la España de Cervantes, para entendernos. Bueno, yo creo que puede suponerse que fuere realmente así también en Asturias. A ver, Cervantes, por ejemplo, y era un bestseller de la época porque se leía. ¿Que la mayor parte de la población era analfabeta? Bueno, sí, pero había una práctica de lectura compartida, de, bueno, pues el que sabía ayer en el pueblo, el cura, el maestro, quien fuere, pues en reuniones comunales, pues sacaba el libro y hay un capítulo y la gente, pues era el cine o la televisión que tenían en esa época, ¿no? O sea, la práctica de la práctica literaria como lectores en la España del siglo XVII y era realmente muy importante, ¿no? En comparanza con otros países europeos. O sea, eso es una cosa más o menos conocida, y podemos suponer que en Asturias fuera también. En realidad, en la propia performance de la que nos da pistas la introducción de las fábulas de María Reguera o de autores del siglo siguiente, de Benito de la Uxa, siempre aparece este tipo de, bueno, dice performance, pues mantengo el término performance, ¿no? De grupo que se xunta pues para una esfollaza, para un filando, para cualquier tipo de tarea colectiva, y entonces aparece la voz de un personaje, bueno, un viejo, una persona pues mayor o investigada de una cierta autoridad, que dice que hay en la boca, que ahora voy a hablar yo y voy a contaros esto para que tal, ¿no? Bueno, eso es un recurso literario en principio, pero al final ya bastante realista, por lo que sabemos de la práctica de lectura colectiva que había en la España de la época, incluso en la Asturias tradicional. Yo todavía llegué a tener testimonios de cosas de este tipo, en las que, bueno, pues mientras hacían les esfollaces, pues había una persona que leía una novela concreta que les gustaba a todos muchísimo, ¿no? Y quería hablar también de la propia lengua que utiliza María Reguera. Como bien dices al principio, los textos llegaron a través de copias posteriores,
¿Qué nos dice si, vamos, o sea, lo primero eso, ¿qué sabemos de si, digamos, esas copias fueron modificadas, o sea, modificaron, digamos, o se puedes presuponer lo que pudieron modificar, corresponde, digamos, con ese asturiano que de la sodómina y qué rasgos así serían los más significativos vamos, del análisis ya propiamente lingüístico que puedes hacer tú de esos textos como especialista, además. A ver, María Reguera escríbenos en las décadas centrales del siglo XVII y las copias que tenemos son de finales del siglo XVIII o ya del XIX. Hasta va relativamente poco, lo único que conocíamos y era los textos que publicaba Caveda. Cuando hicimos la edición, vaya casi 30 años, dimos con un fondo de manuscritos que tenían pinta de ser los que manejara el propio Caveda para igualar la edición. Y bueno, la conclusión evidente es que metió mano en los textos, pero a base de bien. Sabémoslo no solo en clave lingüística, que casi es lo menos relevante, pero también, sino, bueno, porque bueno, cambia expresiones, censura, viene a decírnoslo él también, ¿no? Y hay que usar aquí expresiones que ofenden el gusto de nuestro tiempo y tal, y bueno, entonces ahí en alguna escenina, estrofa así subida un poquitín más de tono, pues desaparece de la edición de Caveda, ¿no? Eso fai suponer, y bueno, y es fácil de argumentar además, que hay una intervención lingüística importante. ¿Hasta qué punto? Pues está por ver. O sea, en principio, los textos que nos lleguen atribuidos a Antón de María Reguera parecen bastante fieles a las características estructurales más generales de la zona de él, ¿no? De lo que sería el Cabupeñes, del concello de Carreño específicamente, ¿no? Pero, claro, sería la fala del concello de Carreño del siglo XVII que tampoco conocemos muy bien, vamos, no conocemos de primer mano como ye evidente, ¿no? Más allá de lo que podamos conjeturar. Y en todo caso hay otra cosa, que son textos escritos, no son textos orales. Por lo tanto, bueno, son textos que pueden quedar atrapados en una cierta tradición discursiva que condiciona de alguna manera la forma lingüística final que tienen, ¿no? Y condiciónala, desde mi punto de vista, en dos claves. A ver, primero, el que aprenda a escribir en el siglo XVII aprenda a escribir en castellano, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues determinados clichés o determinados formulismos pueden notarse esa inercia del castellano. Pero me parece más interesante en lo que falla la voluntad del autor de escribir en asturiano, o sea, en la lengua propia del su entorno local, que teóricamente no tenía referencias anteriores. Parece importante las analogías que presenta con otro tipo de tradición textual en asturiano y leonés, que eran los textos en sayagués. Son textos, bueno, del siglo XVI o siglo anterior, que también algamaban en la España de la época una cierta popularidad, ¿no? Como exponente, pues eso, de lengua rústica, más o menos antigua y demás. Yo creo que tienen presentes esos modelos y de alguna manera esa tradición discursiva pesa en la propia lengua que él escriba, por más que él aporte los trazos lingüísticos propios de Asturias, del Asturias del 17 y no del Sayago del 16, y específicamente de Carreño, ¿no? Y vamos a esos copistas, censores también y seguramente modificadores y manipuladores, que curiosamente o también paradójicamente debemos ellos también que esos textos o que esa obra perdurara en el tiempo, y no solo perdurara, sino lo que parece más importante, que haya, digamos, desencadenado una tradición literaria o escrita que llega hasta hoy. Evidentemente hubo un eslabón ahí que enlaza con una generación que después creen unos, como bien decías tú, imitando en parte las obras de María Reguera, que luego va superándose en el tiempo, pero que de alguna manera hay una continuidad a través de esos textos, aunque sean un poco espurios y llegan en esas copias, ¿no? Eso ya también uno de los puntos, aparte de que sea el primer escritor conocido y tal, que tiene también, digamos, la importancia que tiene.
Sí, no, a ver, claro, la historia puede gustarnos más o menos, pero y la que llegue siempre, ¿no? Entonces, bueno, la historia de la literatura asturiana articúlase o tiene un momento ahí de transmisión en el que unos señores del 18 reciben unos manuscritos del 17 que no acaben de gustallos del todo y entonces modifíquenlo, ¿no? Lo que pasa que eso, ¿por qué es posible? Por la propia forma de transmisión de la literatura asturiana, ¿no? Nosotros ahora la idea que tenemos convencional de la literatura y es que el escritor profesional escribe un libro, mándalo a la imprenta, salen 1000 ejemplares de esa imprenta, queden en las bibliotecas y nosotros conocemos ahora, vamos a las bibliotecas del 17 y conocemos cómo hieren los sonetos originales de Quevedo o las novelas de Cervantes. Eso en la literatura asturiana no funciona así, no hay una imprenta estable prácticamente hasta el siglo XIX, muy tardíamente, por lo tanto funciona o bien por copias manuscritas. Si quieres tener un poema de tal autor, pues tienes que copiarlo tú o tienes que pedir a otro que te lo copie. O mandarse de memoria oral, que puede ser también. Y ahí, bueno, eso es una cosa muy asemejada, por ejemplo, a cómo funciona la literatura medieval, ¿no? Cuando tienes que hacer la copia manuscrita, bueno, pues a veces puede ser más o menos fiel, pero también tienes la tentación de decir, bueno, pues oye, yo esto cámbialo porque no me gusta, o gústame más de esta otra manera, o, bueno, simplemente no hay una conciencia de autor tan afitada como puede haber en literaturas más profesionalizadas, digamos, como podía ser la castellana o, digamos, las grandes lenguas institucionales del momento, ¿no? La literatura asturiana funciona desde ese punto de vista muy como la literatura medieval hasta una fase bastante avanzada de la historia cultural, ¿no? Básicamente hasta la imprenta que se generaliza en el 19 entre nosotros. Pero bueno, afortunadamente eso, la historia a veces también juega a nuestro favor, a veces al favor del futuro, y en este caso pues eso, conocemos esa obra de Antón de Mena y Reguera y también gracias a estudios como los que Xulio Viejo fechó sobre ella, y esa obra imprescindible, ¿no? Yo creo que para no solo así tener en ese contexto barroco histórico al nuestro primer autor, sino también para conocer esa obra que, bueno, llega hasta Güey y que güeyemos con otros güeyos, gracias también al labor investigador de estudiosos como Xulio Viejo. Por lo tanto, muchísimas gracias, Xulio, por habernos contado todo esto y haber participado en este Nayuri. Muchas gracias. Gracias a ti, un honor. Nayuri, un espacio a Fallaizu para falar posao.